Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un receptor a válvulas, el cual no funciona. Es un receptor sin marca, seguramente sea uno de los kits que se construían en aquellos tiempos. Uno de tantos, otro más. Bueno, pues como vemos tiene onda normal y onda corta. Tenemos los controles de tono, volumen, sintonía y cambio de ondas, entre onda media y onda corta. Por aquí podemos ver una inscripción que pone Danubio Azul y este símbolo. Bueno, pues como he dicho antes, pues no hace nada. Esta es la parte trasera, que como podemos ver es el modelo R60. Aquí tenemos la entrada de antena y tierra, la entrada de fono, la placa del aparato de características que no está y la entrada de red. Este aparato, por la antigüedad que tiene, pues es de suponer que funcionase a 220. Vamos a abrirlo y miramos a ver el interior. Bueno, pues una vez en el interior vemos la composición interna del receptor, en la que podemos observar las válvulas y así como los distintos componentes. Al fondo tenemos el altavoz, transformador de impedancias, y aquí tenemos una resistencia de absorción. Bueno, pues vamos a comprobar, viendo el esquema, pues vamos a sacar un poquito más de información. Este es el esquema que tenemos de un receptor que creo que no es el mismo, pero que es muy similar. Utiliza el mismo juego de válvulas y constructivamente creo que es bastante similar. Entonces, como vemos, pues tiene 5 válvulas. La primera es una UCH81, es la osciladora conversora, la cual funciona o tiene una tensión de filamentos de 19 voltios. La siguiente, la UF89, como amplificadora de frecuencia intermedia, en la que caen 12,6 voltios. La siguiente, una VC41, alimentada a 14 voltios y hace las funciones de detectora y preamplificadora de audio. La siguiente es una UL84, que es un pentodo de amplificador final de baja frecuencia de sonido, pentodo de salida. Y como rectificadora tenemos una UI85, en la que caen 38 voltios. Bueno, pues como veis, tenemos la composición para ser un receptor universal, en la que todas las lámparas están puestas en serie, como veis, todos los filamentos están puestos en serie, la tensión de alimentación son 125 voltios, en la que vemos que un polo de la red está puesto a masa, por lo que debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de manipular este receptor. Muchísima precaución, porque un polo de la red, como veis aquí, está puesto directamente al chasis y puede coincidir que sea
o bien el neutro o bien la fase. Si fuese el neutro, pues no tendríamos tantos problemas, pero si es la fase, el chasis quedaría a potencial de fase y tendríamos un problemón. Por lo tanto, estos equipos lo mejor será alimentarlos con un transformador de aislamiento, separador de red, para evitar que la fase esté en contacto con el chasis. Bueno, pues como os decía, la suma de todas las tensiones, 19 voltios más 12,6 más 14 más 45 más 38, suman 128,6 voltios. Ya vemos que la tensión de alimentación de red son 125 voltios. Por lo tanto, nos coincide, ya que la lámpara del dial, como veis, está alimentada a través de una resistencia de absorción que consume lo que la lámpara no consume. Aquí vemos la resistencia de absorción, que es única y exclusivamente para la lamparita del dial. Bueno, pues vamos a conectar el polímetro a ver qué es lo que nos da. Vamos a conectar al ómetro en modo de continuidad a ver qué resultado tenemos. Aquí, como veis, hemos conectado el polímetro en la escala de ohmios y vamos a ver, al poner en marcha el receptor, bueno, pues vemos que tiene una resistencia de 172 ohmios, lo que nos indica que al menos no está en cortocircuito. Vamos a conectar con la lámpara serie a ver qué es lo que hace. Bien, pues como veis, aquí hemos conectado la lámpara serie con el receptor y la lámpara se enciende un pelín, se enciende un poco, y la lámpara del dial pues se enciende y aquí ya no vemos, no apreciamos a ver nada más. Sí, el resto de válvulas, que parece ser que sí, pero no se aprecia que las lámparas o válvulas estén funcionando. Pero bueno, tal y como está la lámpara serie, podemos conectarla a la red y ver qué es lo que hace. Bueno, pues aquí ya tenemos el receptor conectado a la red de 125 voltios y como podemos comprobar, las válvulas se encienden, están encendidas, la lamparita del dial también, por lo que tendremos que comprobar tensiones para ver qué es lo que está pasando. En principio vamos a sacar el chasis del mueble y vemos lo que hay. Esta es la parte inferior, la parte de abajo del chasis, en la que vemos que no se ve ningún componente deteriorado a simple vista. Por lo que vamos a medir las tensiones. Ahora mismo está conectada la radio, el receptor, y vamos a ver las tensiones en el punto de salida de la rectificadora, el más B, que como vemos tenemos 144 voltios. En el condensador tenemos 144 voltios y en el otro 149. Por lo que vemos que la tensión más B está a la vuelta del transformador, lo que es en la... mira, aquí está. Aquí tenemos el problema, o al menos aparentemente aquí estaría el problema. Vemos que la tensión más B
sí que está 143 en el hilo que va al transformador de impedancias del altavoz, y al mismo tiempo vemos que la vuelta hacia la placa de la válvula ventoso de salida, pues no tenemos tensión, por lo que vamos a sospechar de el transformador de impedancias del altavoz. Vamos a comprobarlo y ahora ya lo vemos. Bien, pues una vez quitado el transformador de impedancias del altavoz, pues vemos que una vez conectado al primario del transformador, pues no tiene continuidad, por lo que este transformador lo podemos dar como deteriorado. Bueno, pues viendo que tiene el primario del transformador está en abierto, el transformador de adaptador de impedancias, lo que vamos a hacer va a ser sustituirlo por un transformador convencional de alimentación, que aunque la solución no sea técnicamente correcta, pero sí que es una solución aceptable. Vamos a conectar la parte del primario entre el terminal 0 y 125 y la salida hacia el altavoz entre 0 y 6, entre estos dos terminales, para poder adaptar la impedancia de la salida de alta impedancia de la placa de la válvula a la baja impedancia de 8 ohmios del altavoz. Este tipo de transformadores pues son difíciles de encontrar, a la vez que caros, por lo que no lo voy a sustituir por uno propio de este tipo de válvulas, y lo voy a cambiar por este. Voy a cambiarlo y ahora probamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues aquí ya tenemos la soldadura del primario hecha, en la conexión 0-125. El transformador, como veis, es un pequeño transformador de alimentación de medio amperio. No es un transformador de gran cosa, pero suficiente para la potencia de esta válvula y la tensión que circula a través de su primario. Tanto la tensión como la intensidad son suficientes. Bien, pues aquí ya tenemos ubicado el transformador al lado del altavoz. Vamos a conectarlo y a ver qué tal resultado da. Bueno, pues aquí tenemos ya las conexiones hechas. Como veis, hemos conectado en el primario 0-125, la entrada del transformador que vamos a utilizar como adaptador de impedancias, y la salida de 0,6 voltios al altavoz de 8 ohmios. Bueno, pues ya tenemos las soldaduras hechas. Vamos a hacer otra prueba con tensión. Bien, pues como veis, ya tenemos el soplido típico de estos receptores. En valor la negociación. Ha dicho que de dos posturas contrarias saben hacer una tercera vía. De esta forma ha llamado a las preguntas de las medidas que iban a explicar a la formación moderna. Ciudadanos insiste en su no a Pedro Sánchez. En televisión española, su secretario general, José Manuel Villegas, dice que los socialistas ya han elegido con quien quieren pactar y que sus proyectos son antagónicos.
Bueno, pues como veis, ya tenemos casi solucionado el problema del transformador adaptador de impedancias. Que como veis, aunque no sea una solución, bueno, es una buena solución, ya que los transformadores adaptadores de impedancias de la época pues no se encuentran, y los pocos que se encuentran pues son muy caros. Entonces una buena solución consiste en sustituirlos por transformadores de alimentación adecuados a las válvulas de salida. Bueno, pues visto esto, vamos a introducir el chasis en su mueble y vamos a hacer alguna prueba más, sobre todo para comprobar que el receptor está dentro de los rangos de frecuencia intermedia, de banda, dentro de la onda media, que esté que esté ajustado donde tiene que estar, tanto el margen superior como el inferior, y poca cosa más. Se queda funcionando con esta reparación. Venga, pues voy a introducir el chasis en su mueble y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos ya el final de la radio funcionando de forma adecuada. Vamos a comprobar, como hemos dicho, los extremos de las bandas, inyectando una señal de 550 kHz para comprobar el extremo inferior de la banda de onda media y otra de 1600 kHz para comprobar el margen superior, así como los 455 kHz de la frecuencia intermedia para comprobar que todo está dentro de los límites y la damos por terminada. Bueno, pues aquí tenemos ya el receptor terminado y funcionando. 宮古島地方では明日未明まで長時間猛烈な風が吹き、石垣島地方では初めまで暴風となる見込みです。また台風が北上するのに伴い、久米島でも今夜の初め頃から明日明け方にかけて暴風となる恐れがあります。Bueno, esto es una emisora extranjera en onda corta. El receptor se queda funcionando. Hemos recuperado el sonido gracias a la sustitución del transformador de salida. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo.